Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, apreciados y apreciadas estudiantes. Una vez más, nos encontramos en la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 30 de las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano del primer grado del ciclo inicial. Vamos a desarrollar competencias comunicativas de comprensión y producción de textos, utilizando palabras conocidas para escribir sobre las diversas epidemias que atravesó el Perú en distintos momentos de su historia. Esta sesión lleva por título Epidemias que marcan etapas en la historia del Perú. Presta atención a algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en el lugar cómodo de siempre, que te permita escuchar atentamente. No olvides tener a la mano una hoja de papel, un cuaderno, un lápiz y todas tus fichas léxicas. Y lo más importante, invita a tus familiares que están en casa a escuchar contigo la sesión. Estimados estudiantes, a través de las diferentes sesiones hemos abordado el conocimiento ancestral que nos heredaron nuestros antepasados, así como las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro Perú. Incluso hemos abordado la importancia y aportes que nos trajeron otras culturas que llegaron junto con los españoles, y esta fusión e intercambio de saberes. Asimismo, es necesario reconocer que se sucedieron muchas injusticias con nuestros hermanos indígenas y afrodescendientes. Pero no solo estos hechos sucedieron a través de la historia, sino otros más, lo que implica reconocer qué enseñanzas nos han dejado. Entonces, es necesario que abordemos la importancia del cuidado de nuestra salud, es decir, reconocer que debemos practicar buenos hábitos de higiene para estar saludables. Seguro que estás recordando el tema anterior sobre la salud y enfermedad. Bien, entonces, también debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles y cómo son las enfermedades que nos afectaron a través del tiempo? Seguro has escuchado sobre algunas enfermedades contagiosas y que se encuentran permanentes en algunos pueblos del país. ¿Cómo se originan? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y de qué manera dañan a la población, entre otros aspectos? ¿Cómo puede afectar una enfermedad sobre la sociedad? Hoy en día estamos viendo que la enfermedad del COVID-19 está desbordando nuestro sistema de salud y afectando nuestra economía. ¿Cómo crees que las grandes epidemias afectaron a las personas en el pasado? Estimados estudiantes, es claro que en nuestro pasado
también se afectó grandemente la vida y todo el sistema que en ese momento existía. Antes de seguir, queremos recordarte este mensaje. Cuidar tu salud es importante. Tener en cuenta tu alimentación y la de tu familia, así como mantener los hábitos de higiene y la distancia social, hará la diferencia, pues si estás bien, tu familia también lo estará. Además, te permitirá realizar tus actividades de manera eficiente. Muy bien, para conocer un poco más, a continuación queremos que participes de este espacio para compartir con tu familia. ¿Estás listo? ¿Consideras que lo que vas a escuchar es un cuento o una leyenda? ¿Una noticia? ¿Qué será lo que vamos a escuchar? Te invito a que cierres los ojos e imagines lo que vas escuchando para luego compartir qué te pareció. Ahora sí, estamos listos para escuchar. Ayiyanchu paisanos, hola compatriotas. Estrenamos este podcast de Perú Sorprendente con un tema con el que pienso contagiarles un poco el interés por el Perú. Es el tema de las epidemias. Hoy en día van a ver por todos los medios de comunicación el tema del coronavirus, pero en la historia del Perú el tema de las epidemias fue vital. Incluso muy pocos saben que se anticipó a la llegada de los primeros europeos y a la conquista del Tahuantinsuyo. Yo quisiera más o menos ubicarlos en el año 1992. Algunos de ustedes no habrán nacido en esa época, pero si hubieran nacido en ese año, hoy día, o para el año, mejor dicho, para el año 2032, cumplirían 40 años. Esos 40 años es más o menos la etapa en que tardaron los españoles que llegaron con Cristóbal Colón en llegar a las costas del actual territorio peruano y conquistar el Tahuantinsuyo en Cajamarca. Y si les cuento si resalto esa periodicidad, esos 40 años, es un poco para entender que la conquista y el conocimiento, el descubrimiento de América no fue una cosa tan rápida. Lo que sí fue rápido fue la propagación de las epidemias. Los primeros bichos que llegaron a las costas de América fueron la viruela, la gripe y el sarampión. Apenas desembarcaron los hombres que acompañaron a Cristóbal Colón en Santo Domingo y de ahí pasaron a Cuba, los virus se propagaron más rápido que ellos y empezaron a matar a miles de aborígenes que vieron en la presencia de estos extranjeros una especie de maldición, porque lo curioso era que se morían ellos, pero habían grandes epidemias donde se morían por cientos y sin embargo ninguno de los españoles era contagiado. Entonces, por un lado los españoles decían que eran protegidos por Dios y por el otro lado los aborígenes veían en algo supremo, mitológico, ¿no?, el hecho de que solo murieran ellos. Pero el tema con las epidemias es que los europeos que llegaron acá ya estaban curados, ya tenían un antídoto natural contra ese tipo de epidemias, lo que no tenían los nativos. Bueno, y si les cuento todo esto para que vean que ahorita hemos estado hablando del pasado, pero ahorita nomás en el año 92, justo hablábamos del año 92, es cuando el cólera llegó a Lima. Y el cólera era una enfermedad que nunca había llegado a Lima. Y me tocó como periodista cubrir lo sucedido en esa época. La verdad que fue horroroso, coincidió con un fenómeno del Niño, recuerdo. Y eso me hizo recordar que muchas de las epidemias que hubo en el Perú, o en los territorios del Virreinato del Perú, coincidían con cataclismos, ya sean fenómenos del Niño o terremotos, ¿no? La gran mortandad, la falta de salubridad, el hecho de que no habían manos para enterrar a los muertos,
En fin, eso provocaba que los males se difundan y aparecieran nuevas enfermedades como la disentería, por ejemplo, que también mató a miles de personas. Muy bien. Si escuchamos con atención, podemos conversar con nuestra familia sobre la información recibida. Ahora te pedimos que estés atento a estas preguntas. ¿Conoces qué tipo de texto escuchamos? Sí, es un relato informativo. Muy bien. Ahora recordemos la información escuchada. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es interesante la forma como podemos identificar estos hechos en nuestra historia? ¿De quién o de qué se habla? Se habla de las epidemias en el Perú. ¿Cuáles fueron las enfermedades que trajeron los españoles? Las enfermedades que trajeron fueron la viruela, sarampión y gripe. ¿Qué otras enfermedades hubo en estos últimos tiempos? La disentería y el cólera. ¿Por qué se dice que fueron epidemias? Se dice que fue una epidemia porque en estas enfermedades murieron miles de personas. ¿Crees que algo parecido está sucediendo en nuestros tiempos? Sí, esta enfermedad que se está dando en nuestros tiempos se ha convertido en una pandemia por la forma tan agresiva y nociva en que complica la salud de todas las personas. ¿Crees que esta información te ayudará a lograr aprendizajes con tu familia y comunidad? ¿Por qué? Seguro que sí, porque es necesario saber cómo a través del tiempo se han ido superando y logrando algunas enseñanzas para no repetir los mismos errores en el cuidado de nuestra salud. Es decir, la falta de salubridad o el poco acceso a los servicios básicos, lo que puede generar que se recaiga en diversas enfermedades. Bien, ahora ampliaremos la información. Escucha con atención. Una epidemia es cuando una enfermedad ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, como por ejemplo el COVID-19. Este en un inicio estaba centralizado en un lugar o país. Pero al ir avanzando y realizándose un gran contagio a nivel internacional o mundial, se ha convertido en una pandemia. En nuestra historia, el Perú inicia con la viruela. Esta enfermedad dio origen a la primera epidemia y por la cual murió el Inca Pachacute, que se encontraba en Quito, actual Ecuador, expandiendo sus territorios del Tahuantinsuyo. Luego afectó a su hijo Ninan Coyuchi, el heredero del Inca. Al traer su cuerpo al Cusco, se va esparciendo la enfermedad
y acontecen las muertes de los indígenas por miles. Esta enfermedad de la viruela tuvo varios rebrotes y recién se erradicó en el año 1980. Tenemos que tener presente que gracias a las investigaciones para lograr las vacunas y la mejora de la higiene, se ha ido protegiendo a la población. Pero sin duda, el sistema de saneamiento y salubridad que implemente el Estado es importante. ¿Qué les parece si mencionamos todas estas etapas en las cuales ocurren las epidemias en el Perú? Etapa Inca. Se inicia la primera epidemia con la viruela, sarampión y gripe. Etapa de la colonia. Se presentó el tifus y la fiebre amarilla. Etapa de la independencia. Se presentó el tifus, paludismo y malaria. Etapa republicana. La fiebre amarilla, verruga, el cólera y el H1N1. Bien, entonces, ¿qué te parece si para recordar y organizar estos datos realizamos una línea de tiempo? Querido estudiante, en este espacio te pedimos que ubiques y construyas con tus fichas léxicas estas palabras para así escribir tu línea de tiempo. ¿Estás listo? Empezamos. Viruela, sarampión, gripe, tifus, paludismo, malaria, fiebre amarilla, verruga, cólera. Muy bien, seguro lo estás practicando con mucha constancia. Para realizar tu línea de tiempo, ten a la mano tus fichas léxicas con las palabras construidas. Ahora, escucha con atención el orden que seguiremos para escribir. Primero, realiza 4 cuadros con un cartón o cartulina de 4 por 4 centímetros. Segundo, en una hoja bond, traza una línea de forma horizontal. Tercero, pega sobre la línea y ubica cada cartón dejando un mismo espacio o distancia entre una y otra, de tal forma que sea distribuida uniformemente. Cuarto, escribe en la parte inferior de la flecha o línea la etapa de nuestra historia en la cual se produjeron las epidemias. Es decir, escribe debajo de cada cartón para así marcar una etapa de nuestra historia. Quinto, escribe dentro de cada cartón las enfermedades que corresponden a cada etapa.
Etapa Inca. Se inicia la primera epidemia con la viruela, sarampión y gripe. Etapa de la colonia. Se presentó el tifus y la fiebre amarilla. Etapa de la independencia. Se presentó el tifus, paludismo y malaria. Etapa republicana. La fiebre amarilla, perruga, el cólera y el H1N1. Puedes realizar dibujos sobre estas enfermedades y pegarlos sobre la línea de tiempo según corresponda. Sexto, a manera de práctica, escribe en tu cuaderno la palabra fiebre, ayudándote de tu ficha léxica. Lee detenidamente esta palabra y busca otras que terminen e inicien con la sílaba trabada bra, bre, bre, bra, bri, bro, bru. Por ejemplo, alambre, cabra, colibrí, hombro, brea, brazo, brillo, brote, bruja. Bien, ahora manos a la obra. Escribe el primer borrador de tu texto en una hoja para luego pasarlo a tu texto final. Ahora escribe las palabras. Vamos, revisa tu texto. ¿Ya lo revisaste? Si tienes algo que corregir, puedes hacerlo en este momento. Bien, seguro ya lo revisaste. Recuerda que las imágenes que pegarás o dibujarás deben expresar las enfermedades que marcaron cada etapa en nuestra historia. No olvides guardar en tu portafolio esta producción. ¿Qué te pareció esta experiencia? Después de haber construido esta nueva información, puedes compartirla con la familia y relacionar el tiempo en que se dieron algunas enfermedades en tu localidad y cómo fueron superadas. ¿Qué lecciones hemos aprendido para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia? De esta forma, estamos culminando la sesión de hoy. Por eso, queremos que reflexiones y respondas las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Cómo utilizarías esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedes aprender sobre este tema? Bien, hemos terminado. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.